Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Café con Propósito, un café con propósito más. Bienvenidos a esta mañana de jueves. De verdad que, pues, agradecido con Dios por todo, contento de estar un día más y de seguir hablando de comunicación efectiva, de seguir hablando de, de cómo mejorar nuestras relaciones a través de quizás la mejor herramienta que tenemos para construir relaciones como es precisamente la comunicación. Realmente creo que aprender de esto es una de las cosas que más nos va a ayudar, creo, lo decía ayer, de las cosas que deberíamos aprender en todas las universidades es a cómo comunicarnos mejor, a cómo expresarnos mejor, a cómo cuidar mejor nuestro lenguaje, nuestros mensajes y realmente lo que le imprimimos a las cosas que decimos y por eso creo que es importante que tengamos en cuenta cómo mejorar la comunicación. Son tantas cosas que juegan eh, papeles importantes dentro de la comunicación, son tantas las cosas que nos permiten mejorarla o nos llevan a dañar la comunicación. Son tantas cosas a tener en cuenta. Hay muchas cosas que yo tengo como pautas cuando pretendo construir una red de comunicación con alguna persona. Y creo que algo importante, y quiero comenzar con eso, es precisamente el hecho de entender que no es un proceso mecánico la comunicación, que es un proceso humano. Y como proceso humano está sujeto a los detalles y las imperfecciones del ser humano, ¿no? Todos sabemos que no somos perfectos, somos quizás perfectos en nuestra estructura, nuestro funcionamiento, pero de manera cognitiva no lo somos. Tenemos muchos sesgos y muchas cegueras y de eso vamos a hablar hoy, de cuáles son las cegueras, los puntos ciegos que tenemos en cuanto a nuestra comunicación o que afectan nuestra comunicación, cuáles son esos puntos en los que quizás, que no es que esté mal que sean puntos ciegos que tengamos, ¿no? Yo quiero resaltar eso, es decir, son parte de quienes somos esos puntos ciegos. Yo creo que así como nuestra vista tiene puntos ciegos, nosotros nacimos con 180 grados de visión y 180 grados de ceguera físicamente. Asimismo, desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista de nuestra comunicación, también tenemos puntos de ceguera, probablemente, y los mismos 180 grados que tenemos de nuestra vista lo tenemos a nivel cognitivo de ceguera, es decir, cosas que simplemente no vemos. Hace un tiempo estaba yo conversando con un par de amigos y uno le decía, la amiga, era un amigo y una amiga, y la amiga le decía a este amigo, lo que pasa es que no entiendo por qué él no ve eso, no entiendo por qué él no está mirando eso, no se da cuenta. Y él le dijo, y él le hizo un ejercicio que a mí me encanta, que es, le dijo, mira hacia allá, miras eso, ok. Puedes mirar el bote de basura. ¿Cuál bote de basura? ¿No lo ves? No, no lo ves, claro, por supuesto, porque estás mirando hacia allá. Significa sencillo, cuando miramos una cosa, hay cosas que no podemos ver. Cuando elegimos ver algo, también estamos eligiendo no ver algo. Y eso es parte de esas cegueras cognitivas, de esos puntos ciegos que tenemos en nuestra comunicación. Y muchas veces nosotros, ¿ok? En la comunicación pretendemos que yo sentado aquí y ustedes sentados frente a mí, espero que tú veas lo mismo que yo estoy viendo, pero probablemente estás viendo lo contrario a lo que yo estoy viendo, porque estás puesto en un lugar contrario. Le comentaba, a veces nos volteamos y muchas veces no. Gracias por eso, a veces nos volteamos. Yo creo que la frase que me gustaría, si me permites poner sobre esa que estás diciendo es, a veces deberíamos voltearnos. A veces deberíamos sentarnos en la silla distinta. Les contaba hace unas semanas de una anécdota que me pareció genial porque estaba conversando con unos conocidos y alguien, uno de ellos me pregunta, me dice, Oliver, ¿qué es el coaching? Y yo le digo, mira, me dice, ¿qué hace un coach? Y yo le digo, mira, un coach es algo, es alguien que te hace ver, ¿ok? Cosas que no has visto. Es decir, procura que cuestiones la forma que tienes de ver tu vida a los demás y tu entorno para que puedas hacer cosas que antes no habías podido hacer, porque según lo que ves, así actúas. Y él no le quedó muy claro. Entonces, uno de ellos le generó como ruido, como que no estuvo conforme. Él expresó que el concepto estaba como que muy abstracto, ¿no?
Me decía, pero es que no entiendo eso. Le digo, mira, imagínate que estás en esta habitación y esta habitación es tu vida. En esta oficina, estamos en una oficina. Si yo estoy aquí, yo voy a ver solamente una parte de esa vida. Y según lo que yo estoy viendo, yo no puedo accionar sobre lo que no puedo ver. ¿Ok? No, de hecho, hay un pensamiento de Rafael Echeverría que dice, no podemos ir más allá de nuestras interpretaciones. Digo, ahora, yo puedo accionar sobre aquello que estoy viendo, no lo que no estoy viendo. Ahora, si yo me paso para este lado, es decir, si yo cambio de silla, de posición, de perspectiva, le dije, entonces yo voy a poder accionar distinto. Voy a ver mi misma vida, pero desde otro punto de vista. Y ese otro punto de vista me va a llevar a ver otras cosas y, por supuesto, a accionar de manera distinta. Entonces, el coach, a través de unas preguntas que te hace, te va a hacer mirar los distintos, o sea, la misma situación desde distintos puntos de vista y vas a tener un mayor rango de acción. Él quedó con esa espina, ¿no? Como a los 2 días, yo vuelvo a la oficina y la chica que estaba conversando con nosotros dice, fulano es tu fan ahora, porque, y él me dice, sí, porque tuvo un problema, o sea, ocurrió algo con mi esposa y con una situación allí, y yo agarré una rabia pero hice lo que dijiste, me situé en otro espacio, cambié la perspectiva, miré la situación desde otra óptica y de verdad que se me fue la rabia. Entonces, ¿por qué pongo este contexto? Porque muchas veces en la comunicación nosotros no nos damos por entendidos, no aceptamos que las personas no están viendo lo que nosotros vemos, que existen puntos ciegos. Eso no creo que aquí, claro, es verdad. A veces hay que cambiar de silla y pasar de mirar a ser mirado. Es una opción, me gusta. Entonces, muchas veces nuestra comunicación se interrumpe porque no damos por cuenta eso que está viendo o que no está viendo mi interlocutor. El día lunes conversaba acerca de que cada uno de nosotros observe el mundo de una manera distinta y eso hay que aceptarlo y respetarlo. Y esa percepción que tienen las personas va acompañada de algunos puntos ciegos. Y si yo estoy viendo algo que mi interlocutor, que la persona con quien estoy queriendo comunicarme, no está viendo, creo que es importante también hacérselo ver, pero hacérselo ver utilizando también las herramientas que he venido diciendo, hablando de manera que queramos ser escuchados, hablar de manera que sea agradable, que nos digan lo que nos están diciendo. Y yo quise hacer un resumen que creo que les va a ser muy útil y voy a procurar hacerlo sucinto, corto, porque ciertamente es un tema para aprender a lo largo de cierto tiempo, pero algunos de los puntos ciegos que tenemos nosotros, los seres humanos. El primer punto ciego que podemos tener son los discursos culturales. Esto es un poquito de lo que mencioné también ayer, de que aunque estamos en el mismo país, no tenemos el mismo lenguaje, porque tenemos discursos culturales distintos. Es decir, la manera en que fue criado alguien que nació en la capital no es igual a alguien que nació en el occidente, por allá por Maracaibo, no es igual a un andino, no es igual a alguien de Barinas, no es igual a alguien de los llanos. Cada uno tiene una cultura miren lo que ocurre. Saludos, Freddy, un abrazo. Mira, aquí está Freddy de Maracaibo y también coach egresado de nuestra escuela, así que va a validar algunas de las cosas que le estoy diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante para comunicarnos y en un mundo donde las fronteras se rompieron, donde ahora con un clic yo puedo hablar con alguien que esté en Angola, siempre y cuando hable el mismo idioma que yo, ¿no? O lo puedo aprender. Pero voy a hablar con una persona que tiene un mundo, pero totalmente distinto al mío. ¿Por qué? Porque cuando nacimos o cuando nacemos en un sitio, no elegimos la cultura, nacimos ya teniendo que adoptar esa cultura. Es decir, por ejemplo, en Venezuela, nosotros los que somos de acá del oriente del país, hablamos, tuteamos a todo el mundo, le decimos tú a todo el mundo, salvo personas mayores, pero entre personas, digamos, de contemporáneos, nos hablamos de tú. Pero, por ejemplo, en toda la zona andina se trata a la gente de usted. Ahora, ¿significa que ellos biológicamente no pueden eh, decirle usted a alguien? Por supuesto que pueden,
pero ese discurso cultural, ese entorno en el cual ya nacen y que está elegido ya para ellos, ellos no pueden hacerlo. Ellos tienen que decir usted. Y cuando no lo hacen, sienten que están rompiendo con algo que es importante porque es ciego. Decir tú es un punto ciego para ellos, no pueden hacerlo. Entonces muchas veces queremos exigir para establecer comunicación que las personas hagan algo que para ellos es imposible, pero no es imposible porque biológicamente no pueden hacerlo, ¿no? Es imposible porque culturalmente es imposible aceptarlo. Es imposible ir hacia eso. Entonces nosotros necesitamos comenzar a entender que hay puntos ciegos, que la cultura es uno de los puntos ciegos más importantes que hay. Que lo que es digno para mí de repente no es digno para otra persona. Que lo que es correcto para mí de repente no es correcto para otra persona. Y no tiene que ver con algo legal, sino con algo moral. Y cada región del país, del mundo, tiene su moral y tiene su ética. Y esos son puntos ciegos, esos discursos culturales. Por ejemplo, si yo hablo con alguien que cree en Dios, pero no cree en Dios bajo la doctrina que yo creo en Dios, como saben, y yo lo he dicho muchas veces, yo soy cristiano, tengo amigos católicos, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos que pueden ser, qué sé yo, mormones, que creen en Dios, es decir, entienden que hay una entidad divina que diseñó la tierra, todo esto, porque yo creo en Dios con todos los juguetes, como dicen por allí. Yo creo que Él es un Dios supremo, creo que creó los cielos y la tierra, creo que hace milagros, creo que nos escucha cuando oramos, creo todo lo que hay que creer en Dios. Pero quizás la forma en que lo hago no es el discurso religioso es distinto. Entonces yo puedo plantear, pero sin irrespetar, sin decir, mira, eso está malo, tú estás loco. ¿Por qué? Porque eso es un discurso con que probablemente esa persona nació. Por ejemplo, mi, mi proceso de creer en Dios fue nacer en un hogar cristiano, es decir, era algo cultural. Yo no elegí nacer en un hogar cristiano, yo nací en un hogar donde mis padres y mis hermanos ya eran cristianos, ya iban a la iglesia. ¿Ok? Hubo un tiempo donde yo cuestioné eso, cuestioné en el sentido de que no es que pensé que estaba equivocado, pensé, es la única forma de acceder a Dios. Investigué y hoy puedo decir, después de haber investigado, después de haber curioseado, que para mí es, pero para mí es. ¿Entiendes? Entonces yo puedo plantearlo a otras personas como una opción, pero no como la opción, porque ellos tienen su forma de ver eso. Si yo lo hago imponiéndolo, voy a ofender su discurso religioso en este caso, así como si impongo mi forma de ver el mundo como lo veo habiendo nacido en Ciudad Bolívar y viviendo en Maturín, probablemente voy a ofender su mundo cultural y eso es algo que necesitamos cuidar muchísimo, ¿ok? Necesitamos hacernos cargo de eso. Sí, entonces ese sesgo a veces ocurre también en lo familiar y miren que es difícil cuando yo me caso con alguien, yo vengo, de repente pude haber nacido en Maturín, pude haber nacido en una urbanización al lado de mi urbanización, pero tiene un discurso familiar. ¿Qué significa? Y con cosas tan sencillas, ¿no? Y es importante allí la comunicación. Fue criada por dos personas totalmente distintas a mí, y a mi papá y a mi mamá. De repente hacen el arroz distinto, cocinan el arroz distinto, cocinan, aliñan, sazonan la carne de forma distinta, cortan el pollo de manera distinta, limpian los baños de manera distinta, de repente barren de manera distinta, hacen la cama de manera distinta. Todo eso es algo que aprendieron familiar. Entonces, si yo llego a imponer mi forma de hacer las cosas, porque no entiendo que lo que yo lo veo, que lo que yo veo, ella o él no lo ve, entonces estoy irrespetando su ser porque no estoy entendiendo que tiene cegueras, así como yo las tengo. Porque, ajá, no, el arroz no se hace así. Ya va. Yo lo hago así. Entonces sí se hace porque yo lo he hecho y queda el arroz, ¿no? No, que eso no es la forma. Ya va, eso no es tu forma. Eso es muy distinto. Entonces, ser abierto ser abierto porque es la única forma de construir una comunicación. Somos dos mundos. Decía que le encontré muchísimo sentido estudiando comunicación a eso de que cada cabeza es un mundo. Pero son mundos que se van eclipsando, que se van uniendo. Y se van uniendo en tanto la comunicación esté disponible para eso. Porque si somos cerrados, si somos tajantes
eso no, en lugar de unirse, se van a chocar, se van a destruir. Entonces, hay puntos ciegos importantes. Nosotros, al ser humano le gusta la costumbre, aunque muchas veces peleamos y decimos, rompe la costumbre, detén todo eso, vive una aventura. Realmente el cerebro humano no funciona así, déjenme decirles. Eso, yo no voy a decir que es un mito, pero eso no es algo que se puede sostener. Eso de vivir de aventuras, eso es algo que cognitivamente, que psicológicamente no se puede sostener. ¿Por qué? Porque el cerebro necesita descansar y para el cerebro descansar necesita crear hábitos. Y las costumbres nacen de los hábitos. ¿Ok? ¿Cuándo ocurre un hábito? Cuando yo hago algo sin utilizar la conciencia, sino la subconsciencia de mi cerebro. ¿Ok? Entonces, esto es importante tenerlo allí. Entonces, cuando yo creo un hábito, entonces yo estoy dando pie, ¿verdad? Para que mi cerebro descanse, para que mi cerebro pueda hacer las cosas en automático. Imagínate que mi cerebro tenga que decirle a todo mi sistema respiratorio cada segundo, acuérdate de respirar. Eso sería imposible. ¿Ok? Eso sería imposible. Colapsaríamos. De hecho, probablemente moriríamos porque nuestro cerebro se detendría por tanto esfuerzo. Entonces, todo esto va unido al hecho de que nosotros tenemos que aprender a aceptar que nosotros tenemos cegueras y que esas cegueras ocurren de manera inconsciente. De que nosotros, por ejemplo, como les decía, para cerrar el punto, nuestro cerebro quiere las cosas que conoce. Eso se llaman gringolas cognitivas. ¿Saben lo que son las gringolas cognitivas? Yo les voy a decir por si acaso alguno no sabe. Las gringolas son esos como lentes que le colocan a los caballos para que los caballos no vean hacia los lados, sino que miren siempre al frente, porque los caballos se parecen al ser humano en algo bien interesante. Si un caballo va corriendo y otro caballo lo rebasa y él nota que lo están rebasando, que algo nuevo está llegando y se está posicionando a su vista frontal, el caballo se asusta y puede o frenarse o puede tirar al jinete o puede irse por otra vía. ¿Por qué? Porque el cambio lo asusta. Eso nos pasa a nosotros también. No se hagan que no. Ahora, ¿por qué son las gringolas? Porque mientras el caballo mira hacia el frente, él puede aceptar todo lo que esté ya allí cuando él llegó. ¿Ok? Mientras todo ocurra antes de que él mire eso, si cuando él mira hacia adelante ya ve que hay un caballo, o cuando vuelve a mirar ya hay otro caballo, él no tiene problema porque eso ya estaba allí. Pero los cambios no les gustan. Entonces nosotros, esas gringolas son cegueras. ¿Por qué son cegueras? Porque nos llevan a ver lo que ya está establecido y no lo que hay que establecer. Eso es un proceso que nos asusta, ¿no? En estos días Jesús me compartía una frase que me pareció muy poderosa, que dice, todo cambio al principio es duro, desordenado a la mitad y bello al final, ¿no? Y me pareció interesante porque tiene mucho que ver con eso. ¿Por qué nos asustan los cambios? ¿Por qué? Porque son abruptos. Entonces nosotros, esas gringolas nos, nos producen, por supuesto, cegueras porque no vemos lo que está entrando en nuestra vida, lo que está llegando hasta que ya nos acostumbramos. No cuestionamos muchas cosas que ya están, aunque necesitan ser cambiadas. No, entonces, eso puede dar un tema bien interesante sobre la innovación, pero vamos a seguir. Entonces, ya vamos con dos puntos ciegos que tenemos los seres humanos. La cultura, tanto familiar como nacional, como religiosa, como continental, que nos lleva a ser de una forma particular. Es decir, el oriental se comporta muy distinto al de la capital, por lo menos aquí en Venezuela, por lo menos al que es de Maracaibo, que está Freddy por allí, por lo menos no sé, creo que no está Tita conectada hoy, o creo que la vi por allí, que es de Barquisimeto, y a mí me encanta porque yo he estado por todos esos sitios, y lo primero que hago, cuando doy una conferencia en un sitio que no es mi ciudad, yo digo esto, ok, antes de empezar voy a ofrecer disculpas si acaso utilizo una palabra, así está Tita, por si acaso utilizo una palabra que pueda resultar ofensiva, ok, porque probablemente de donde yo vengo no es una mala palabra, pero aquí sí puede hacerlo. Si eso ocurre, por favor pregúntenme qué es lo que estoy queriendo decir, porque hay cegueras. El tercer punto ciego, al que estamos, no sé si más sujetos, porque creo que todos ocurren de manera simultánea, o
o uno encima del otro, son las emociones. Las emociones son puntos ciegos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en una emoción, yo veo únicamente lo que me dicta esa emoción. Si yo estoy molesto, yo no voy a ver la felicidad. De hecho, eso es tan tremendo, ¿okay? Los puntos ciegos que nos traen la emoción, que cuando yo estoy molesto, ¿verdad? Cuando estoy triste, la felicidad me da rabia. ¿Les ha pasado que cuando alguien está triste y tú le cuentas un chiste, se molestan? O le dices algo gracioso, se molestan. Porque no pueden verla al punto de que no quieren verla. Cuando están molestos, necesitas un nivel de humor muy fuerte para sacarlo de allí. Es posible hacerlo, pero tienes que hacerlo con maestría. Porque la persona está tan metida en su rabia que todo lo demás, todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo agradable, le es totalmente ciego, no pueden verlo. Entonces, cuando vayas a comunicarte con alguien, reconoce primero en qué emoción está, porque debes entender de que lo primero que va a ver, su rango de acción, su rango de visión, va a ser únicamente lo que le permite esa emoción. Entonces, para darles un poquito de contexto con la emoción, la rabia nos conecta con nuestro deseo de justicia, con nuestro deseo de que las cosas se hagan como nos gusta que se hagan, con lo que es aceptable para nosotros. La alegría nos conecta con la celebración, ¿ok? Nos conecta con el gozo. La tristeza nos conecta con el acogimiento por la pérdida, por algo que se fue, por algo que terminó, por algo que se acabó, ¿ok? La gratitud nos conecta con la alegría de celebrar aquello que viene a nosotros, aunque no lo merezcamos, ya sea un favor, un regalo, este tipo de cosas, por lo que es gratis. Con eso tiene que ver la gratitud. Entonces, así muchas emociones. ¿Okay? Entonces, cuando estoy en una emoción, hay cegueras. Cuando estoy conectado con una emoción particular, las otras emociones no las puedo, las otras cosas no las puedo ver. Yo, yo, yo no puedo, por ejemplo, si estoy al frente de una empresa, despedir a alguien si no me conecto. O sea, alguien que está dañando la empresa, si yo no me conecto con la rabia. Y puede parecer loco, pero realmente necesito conectarme con cierto nivel de rabia, de decir, yo no quiero esto, o no quiero a esta persona más en mi empresa. ¿Okay? Yo no puedo celebrar desde la tristeza. Si estoy triste es porque algo terminó, algo murió en mi vida, algo tengo que dejarlo ir y eso me produce tristeza. Entonces, cada emoción nos deja puntos ciegos y eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de comunicar. Antes de llegar, valida cómo está la persona, date cuenta en qué emoción está. No llegues avasallando con la emoción que tú traes, porque realmente puede ser ofensiva. La alegría es buena, claro que es buena, es sabrosa, se disfruta, pero si lo traes a alguien que está triste, estás ofendiendo la emoción de ese alguien, porque tiene puntos ciegos, no ve la alegría, no la ve en ese momento. Y si tú se la traes de pronto, puedes resultar negativo. Y tú dices, bueno, pero es que uno no te puede contar un chiste, realmente no está para chiste en ese momento. ¿Okay? Entonces, eso es algo importante. Otro punto ciego que tenemos, y es importante validar en cuanto a la comunicación, son las creencias. Lo que yo creo es totalmente importante, así no sea verdad. ¿Ok? Eso es algo que necesitamos creer, que necesitamos tener claro. ¿Ok? Las creencias son cosas en las que creemos, valga la redundancia, y muchas veces no tienen que ser lógicas. ¿No? Pueden ser creencias fundadas o infundadas, pero si yo le estoy dando la sensación de certeza, si yo le estoy dando la certeza en mi vida a eso es importante para mí. Entonces, ¿por qué es importante esto? Yo hablaba, de hecho, hay un capítulo del podcast que los invito a ver en YouTube, se llama ¿Por qué crees lo que crees? Ese capítulo lo pueden buscar en mi canal de YouTube. Pero entonces ahí yo hablo de algo bien interesante. Hay dos tipos de conflictos importantísimos en nuestra vida. Conflictos operativos y conflictos emocionales. Los conflictos operativos son únicamente racionales. Ahí no tenemos problemas de ningún tipo. ¿Cuál puede ser uno de esos? Oliver, ¿cuánto es 2 más 2? 5. Ya va, Oliver. Te equivocaste. 2 más 2 no son 5. ¿Sí? Para ver, voy a la calculadora porque me hiciste dudar. Ah, no, ciertamente, 2 más 2 son 4. No hay problema. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver conmigo, es algo operativo, es un proceso que está fuera de mí, tiene más que ver con la matemática que con Oliver, ¿no? Ahora, mira, Oliver, Dios no existe, ya va, ya va.
eso probablemente podría generar una discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo en lo que creo y como lo creo me importa y como me importa lo defiendo. Entonces, los conflictos emocionales necesitas mucho tacto para comunicarte de manera de que no irrespetes a la otra persona para poder resolverse. Entonces, ahí venimos a cualquier tipo de ideología, las ideologías religiosas, las ideologías políticas, las ideologías filosóficas. Una ideología es fundamentalmente la creencia de que tus creencias no son creencias. ¿Ok? Perdón, la creencia de que tus creencias son verdad y no creencias. Eso es una ideología. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que tú crees y con la confianza que tienes en aquello que crees. Entonces, me estoy de repente poniendo un poquito complicado. A mí me encanta este tema, por eso voy a tratar de resumirlo. Entonces, si tú sientes que esa persona está creyendo en lo que está, en una opinión, en una forma de hacer las cosas, y tú quieres comunicarle algo que probablemente va a contrariar eso, debes hacerlo con mucho respeto. Hay un pensamiento en el libro que les recomendaba de cómo ganar amigos e influir sobre las personas que dice, si quieres obtener miel, no le des puntapiés a la colmena. Comienza así ese libro. ¿Por qué? Hay pocas cosas que ofenden más a una persona que decirle directamente que está equivocado. Si no es operativo, si no es un tema operativo, si no es un conflicto operativo. Si tiene que ver con algo que cree la persona, entonces debes hacerlo. Sencillamente ponle opciones. Porque si esa persona puede ver que la otra opción es mejor, si no, realmente no puedes imponerlo. Es ofensivo. Entonces las creencias necesitas saber que las personas las vamos a defender porque creemos en eso, porque hay emoción puesta sobre eso. ¿Ok? El último punto ciego que tenemos, y quizás el más inamovible de todos, son los valores. Los valores son las cosas en las cuales sustentamos casi toda nuestra vida. Principios y valores. Son cosas a las cuales no renunciamos. Son cosas eh, trabalingüísticos. Gracias, Freddy. Los principios y valores son cosas que son inamovibles para nosotros, son las cosas a las cuales nosotros no renunciamos. Okay, un ejemplo que les puedo poner de eso es lo que yo dije cuando yo dije, bueno, me voy a casar. Hay cosas que para mí son innegociables, son principios para mi vida. Lo primero es Dios. Dios no es negociable en mi vida. No es algo a lo que voy a renunciar por nadie. ¿Ok? Lo segundo es mi propósito de vida. Es algo a lo que no voy a renunciar. Es un valor en mi vida. ¿Ok? Hacer lo que yo estoy convencido que vine a hacer esta tierra y que estoy haciendo con el Café con Propósito todos los días, de lunes a viernes a las 7:37 de la mañana, los sábados con reflexiones y con todo lo que yo hago para enseñar a las personas, todo lo que yo pueda en cuanto a sabiduría, propósito y comunicación. Eso es innegociable para mí. Lo tercero, lo tercero es mi ambición. Es innegociable. Es decir, mis ganas de progresar constantemente, de seguir adelante y de obtener logros constantemente, no los voy a negociar. No voy a estar con alguien que no crea en Dios ni acepte que yo crea en Dios. No voy a estar con alguien que impida mi cumplimiento del propósito y no voy a estar con alguien que frene mi ambición. Entonces, esos son principios y valores. Entonces, debes saber cuáles son los tuyos y cuáles son los de aquella persona para que lo que digas no lo ofenda. Puede que no lo compartas, pero no puedes imponerlo, no puedes golpearlo, porque son los cimientos de su vida. Cuando yo tengo principios y valores, yo tengo ceguera, es decir, hay cosas que yo no acepto, no las quiero ni ver. ¿Ok? O puede que los acepte, pero no las voy a compartir. No las voy a compartir, no las voy a permitir en mi vida, no voy a ponerle atención a eso. Entonces, esos son puntos ciegos que necesitamos aprender a cuidar en nuestra vida. Entonces, voy a resumir. Puntos ciegos que tenemos en la comunicación, derivas culturales, familiares, religiosas, eso que nos impregnó desde que nacimos y creó precisamente eso, la cultura. ¿Ok? La cultura es importante porque viene de la palabra cultivo, que significa la forma en que yo hago que algo crezca, ¿no? Cuando yo cultivo algo, yo le pongo ingredientes y le pongo cosas y digamos, manejo su crecimiento. Por eso la cultura es tan importante y nos cuesta renunciar a ella. Lo segundo son las gringolas cognitivas, ¿ok? Lo que yo me permito en mi vida o acepto y lo que no quiero aceptar.
¿Ok? ¿Por qué? Porque me asusta, porque me cambia la cosa, porque reduce mis paradigmas a cero y no me gusta. Lo tercero, las emociones. Cada emoción me permite ver algo y por supuesto me impide ver algo. ¿Ok? Las creencias. Lo que yo creo va a ser determinante en mi vida y lo que no creo pues va a ofenderme probablemente. Y lo tercero, los valores. Las cosas que son innegociables y donde está sustentada mi vida y por qué hago lo que yo hago en mi vida. Entonces, estas cosas son importantes tenerlas en cuenta a la hora de comunicar. ¿Por qué? Porque mañana vamos a hablar de cómo armar conversaciones. Lo había prometido para hoy, pero dije, bueno, esto es importante tratarlo. Pero mañana sí vamos a hablar de cómo establecer conversaciones, porque las conversaciones son las que generan las relaciones. Toda comunicación, buena o mala, se va a ver en las conversaciones que tengamos. Y mañana vamos a estar hablando de eso, de las conversaciones. Les agradezco enormemente que hayan estado. Quiero recordarles que el 28 de este mes es la masterclass Cómo poder seguir sin rendirse. Va a ser online. Te puedes inscribir totalmente gratis en el link que está aquí en Instagram, en el código QR que está aquí en YouTube. Puedes inscribirte, puedes enviar esa información a cualquier persona que quieras, puedes compartirlo en tu grupo, porque de hecho hay un grupo de WhatsApp también al cual cuando te inscribas puedes a través de allí ir al link al grupo de WhatsApp de la Masterclass, porque vamos a estar conversando de cómo, de a qué nos vamos a aferrar para que cuando hayan dificultades no nos rindamos. Nos vemos mañana a las 7:37 de la mañana en el próximo Café con Propósito. Les deseo un excelente